Dios los bendiga y estamos en esta noche continuando con nuestro módulo de maldiciones generacionales que estamos comenzando a estudiar y la lección que vamos a ver, la lección número 2, que se titula ¿Dónde inició la iniquidad? Así que los dejo con su profesora. Creo Está que apagado su micrófono, maestra. sí. Perdón. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches a todas, a todos. Pues como vemos, ya iniciamos este tema de las maldiciones generacionales y estamos ahora continuando sobre la iniquidad, ¿verdad? La semana pasada vimos sobre la iniquidad, qué es la iniquidad, de dónde viene la iniquidad, o la diferencia entre la iniquidad y el pecado. Ya vimos la diferencia, ¿verdad? Estuvimos viendo todas las diferencias que hay entre la iniquidad, el pecado y la transgresión. Y ahora vamos a ver dónde se inició la iniquidad. ¿Por qué queremos introducirnos en esto? Porque tenemos que empezar si es que no lo sabíamos, tenemos que empezar a descubrir que para que haya una maldición familiar, ancestral y generacional, se necesitaba y se necesita que haya una base para que haya una maldición. Entonces, la base siempre va a ser la iniquidad. Cuando hay una iniquidad o muchas iniquidades, ahí es donde vienen las maldiciones. Una maldición siempre va a buscar dónde apoyarse, de dónde respaldarse, de dónde sostenerse por los derechos legales que necesita el diablo para poder enviar maldiciones, ¿verdad? Entonces, por eso quiero que quede bien clarito lo que es la iniquidad, la razón por la cual nosotros heredamos la iniquidad y la razón por la cual a causa de determinadas iniquidades nos inclinamos al pecado. Cada iniquidad te inclina a un pecado, ¿verdad? Y ahora nosotros vamos a ver dónde inició, ¿verdad? ¿Dónde inició la iniquidad? Porque nosotros siempre estamos estudiando sobre las ataduras, ¿se acuerdan? Y al ver las ataduras siempre había una raíz. Siempre nosotros anduvimos buscando de dónde viene. Y normalmente, pues nosotros vimos, ¿verdad? Que venía de Adán y Eva. Venía desde los inicios a causa del pecado de nuestros padres, ahí donde inició todo, ¿no? Entonces, aquí nosotros pues estamos checando cómo podemos librarnos de esas ataduras. ¿Te regresas, hija? ¿Cómo librarnos de estas ataduras y cómo liberarnos de las ataduras en las cuales nosotros hemos estado rompiendo y rompiendo y rompiendo? Y ahora lo que nosotros vamos a ver es qué iniquidad tenemos, cómo romper con esas iniquidades, pero en sí, ¿por qué vinieron y de dónde se comenzaron a manifestar, verdad? Y nosotros estamos viendo que la iniquidad y la maldición tienen el poder de atraerse. ¿Por qué? Porque son dos fuerzas espirituales que se atraen a sí mismas. Son como imanes, ¿no? Y volvemos a decir, porque se necesita una base de derecho legal para que entre una maldición. Y esa es la iniquidad. Por eso a veces nosotros podemos ver familias que de generación en generación en generación viven maldiciones en el área física, en el área económica, en el área espiritual, en el área emocional. Así que nosotros por eso
debemos de entender y comprender el por qué es necesario romper con todo eso que no nos han enseñado en la iglesia, porque aquí en la iglesia de Alcance Victoria sí, pero en muchas iglesias no nos han hablado en sí de la iniquidad, pero a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque no han tomado como una cosa en serio esto, porque se supone que ya hablamos de la semana pasada, que normalmente cuando tú les hablas de que tienes que renunciar a esta iniquidad, normalmente te dicen: Cristo ya hizo todo en la cruz, Cristo ya venció en la cruz, Cristo ya anuló todo el acta de los decretos que ven contra nuestra, Él ya murió por todo, Él ya venció todo, y es verdad, eso es verdad. El problema es que nosotros, para que se haga efectivo la obra redentora de Jesús, yo tengo que activarlo con mi boca, confesarlo con mi boca, y al renunciar yo hago efectiva la obra de Dios. Así como dice que la justicia atrae todas las cosas que pertenecen al reino de Dios hacia una persona, bueno, de la misma manera de la iniquidad va a atraer todas las cosas que pertenecen al reino de las tinieblas. Y normalmente es en el área física las enfermedades, en la económica la miseria, la pobreza, la escasez, ¿verdad? En el área espiritual incluso es la insensatez, la locura, el anticristo, espíritu de anticristo, la religiosidad, en fin, tantas cosas que podemos ver, ¿verdad? Entonces, por eso es importante ver que las 4 áreas de nuestra vida sean sanadas, porque ahí está todo en nuestra alma. En nuestra alma están esas 4 áreas que tienen que ser sanadas. Entonces, nunca va a venir una maldición, porque sí. Y lo decía en el libro de Proverbios 26:2, dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, los gorriones tienen un lugar donde llegar siempre, ¿verdad? Ellos saben perfectamente a dónde van a volar, de acuerdo a la estación del año. Ellos saben exactamente el tiempo para venir, para recorrer, para llegar. Y van a llegar a un mismo lugar cada año, cada año. Entonces, así la maldición nunca vendrá sin causa, dice, porque las maldiciones vienen por una causa. Entonces, eso lo vamos a ver, pero primero vamos a introducirnos a conocer la iniquidad, de dónde viene la iniquidad, la diferencia entre iniquidad y pecado y transgresión. Y ya cuando nosotros estemos ya bien conscientes de esto, ya la siguiente clase veremos las maldiciones. O sea, estamos introduciéndonos para ver por qué vienen las maldiciones generacionales. Y nosotros teníamos que saber qué puerta estaba abierta para que vinieran, o qué estaba, en qué se fundaba una maldición para entrar a una generación. Y estamos viendo que están fundadas la causa y la razón en la iniquidad, el derecho legal que tiene el diablo. Así que todo lo que nos sucede en nuestra vida siempre va a ser producto de una causa y un efecto. Aunque nosotros no sabemos por qué nos suceden las cosas. Y menos cuando ya estamos en Cristo. O sea, ¿cómo? Yo ya estoy en Cristo, ¿por qué me siguen pasando cosas? Y nosotros, bueno, oramos porque la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Ofrendamos porque es un mandamiento, diezmar, ofrendar. Hemos estado hablando sobre la confesión, la renunciación, ¿verdad? Ayunamos, pero la situación sigue igual. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no cambian?
por qué esas situaciones pueden ser consecuencia de las iniquidades que nosotros tenemos, pero que no las sabíamos. No sabíamos qué iniquidad teníamos nosotros. Por eso ahora lo estamos aprendiendo y para que no haya ninguna duda, ¿verdad? Siempre va a ser con bases bíblicas, para que no digan, ay, esta doctrina de las iniquidades se dan en algunos lugares, pero nosotros no debemos de creer en nada de eso, porque en muchos lugares no lo aceptan, no están de acuerdo, porque ellos dicen, Cristo ya lo hizo todo. Y sí que ya lo hizo todo, pero yo no lo he aplicado a mi vida. Yo no he puesto en práctica lo que Cristo hizo en la cruz. Esa es la razón. Por eso dependemos de los líderes, dependemos de los pastores. Y no es malo orar y hablar y pedir consejería, pero a lo que me refiero es que para todo tú dependes del líder, ¿verdad? En cada situación y siempre estás viendo la manera de, pasa algo, no háblale al pastor, no háblale a fulanito. Y no es que sea malo que hables, a lo que me refiero es la iniquidad que tú traes, es la que va a provocarte todos los conflictos, pero como nosotros no sabemos ni siquiera, como acaba de decir la hermana Consuelito, ay, estoy recordando cosas y ahí es donde descubres, ni me daba cuenta que yo tenía esa iniquidad, ¿no? Y en segunda de Corintios, Pablo nos dice, segunda de Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado. A nosotros Cristo nos quitó la venda de los ojos, nos quitó todo velo, toda venda mágica. Eso es verdad. Pero entonces, ¿por qué la iniquidad está cubriéndonos como un velo? Vamos a ver. Continuamos. Fíjense, ahí está hablando Pablo del mismo velo. Dice, les queda el mismo velo no descubierto. Así que en la clase anterior nosotros vimos la iniquidad como un velo oscuro lleno de tinieblas que produce ceguera espiritual y un bloqueo mental. ¿Por qué? Porque es una estructura de pensamientos que se vuelven fortalezas mentales. O sea, ¿qué pensamientos tienes tú desde la niñez que se han convertido en fortalezas? Y a causa de esas fortalezas, tú te vuelves legalista, religioso y fariseo, ¿no? O incrédulo. Entonces, la iniquidad siempre va a ser la fuente, la raíz de todo pecado. Y como dijimos hace 8 días, nosotros estamos desde siempre que ya estamos en Cristo renunciando al pecado. Yo ya no quiero esto, ya no quiero pecar, Señor, ayúdame, yo renuncio, yo me arrepiento de este pecado y no pasa nada. Al ratito a lo mejor pasan unos mesecitos y al rato vuelves a lo mismo. ¿Por qué? Porque no has cortado desde la raíz, o sea, la raíz de la iniquidad. Continuamos. Así que la pregunta que nos hacemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque ya estamos en Cristo. Bueno, ¿cómo el hombre, cómo puede el hombre que ha creído en Cristo y que se supone que ha sido librado de la iniquidad, digo, de la potestad, de las tinieblas, y ha sido trasladado al reino de Cristo, cómo puede estar influenciado por las tinieblas? ¿Cómo? Yo no entiendo. La palabra de Dios dice, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas todas nuevas. Entonces, ¿por qué no me funciona a mí? ¿Por qué sigo con mis conflictos? ¿Por qué sigo yo arraigada a ciertas cosas? ¿Por qué pido consejería y consejería y consejería? ¿Verdad?
algo está ocurriendo que no está bien. Entonces, volvemos a lo mismo. La clave principal de esta doctrina se encuentra centrada en esta palabra que es iniquidad. Maldad, impiedad, injusticia, perversión. Eso es iniquidad. Y esta palabra es una referencia a pecados graves y enraizados que atan a las personas aún después de convertidas al Evangelio. O sea, yo ya estoy en Cristo. Volvemos a lo mismo que siempre digo. No vas a perder la salvación. Te vas a ir con Cristo porque Cristo pagó por tu salvación. Tu salvación fue gratuita para ti, no para el Señor, ¿verdad? Porque Él padeció, sufrió y murió por nuestros pecados. Pero a lo que nos referimos es a que la salvación que tenemos, no tuvimos que hacer nada, simplemente aceptar y confesar a Jesús como Señor y Salvador. Pero nuestra liberación, sí tenemos que trabajar en ella, sí nos va a costar. Ya está todo hecho, ya Cristo hizo todo en la cruz del Calvario, pero nosotros tenemos que trabajar confesando nuestra maldad, ¿verdad? Dijimos que hay 4 pasos que debemos seguir, que es reconocer mi pecado, confesar mi pecado, renunciar o primeramente arrepentirme de mi pecado y renunciar al pecado. Yo tengo que trabajar, entonces, cuando yo me entero que mi pecado es solamente el fruto de la raíz de iniquidad, o sea, el fruto que está dando ese árbol, del fruto que tenga, o del árbol que sea el fruto, es de acuerdo al árbol es el fruto. Bueno, entonces yo lo que he estado haciendo es cortar con el fruto, pero no con el pecado, más bien cortar con el fruto, que es el pecado, pero no cortar con la raíz de la iniquidad, que es la que da el fruto. Así que estas iniquidades son identificadas como injusticias y maldades heredadas por nuestros antepasados. Yo creo que en estas enseñanzas sobre todo en el módulo de sanidad interior, ya hemos buscado y analizado, y yo espero que hayan hecho su árbol genealógico para poder ver de qué lado vienen todas esas, estos pecados y esa maldad y esas ataduras y esas ligaduras, y de dónde viene la raíz de todo, para que yo me arrepienta y pida perdón por mis antepasados, porque han de haber hecho perversiones, han de haber hecho pactos y maldades, injusticias, y las heredamos, ¿verdad? Las heredamos. Dijimos que no íbamos a pagar por el pecado de nuestros ancestros. No iba a cobrarnos a que Dios nosotros fuéramos juzgados por sus pecados, no. Pero sí íbamos a tener consecuencias y secuelas de los pecados de nuestros ancestros. Entonces, nosotros estamos verdaderamente emproblemados por todo lo que heredamos de nuestros antepasados, ¿sí? Normalmente en estas enseñanzas, nosotros cuando vemos, digo, bueno, tengo 3 problemas. Uno de ellos es que heredamos la iniquidad, bueno, el pecado y la semilla adámica por el pecado de Adán y Eva, ¿no? Por su iniquidad de Adán y Eva, ok. Entonces heredamos la semilla adámica del pecado. Ya venimos siendo pecadores, ya nacimos pecadores. Y luego heredamos la iniquidad de papá, mamá,
abuelito, abuelita, bisabuelito, bisabuelita, y así hasta la cuarta generación. Heredamos su iniquidad, su injusticia, su maldad, su perversión. Y a causa de eso, el tercer problema que tengo es que a causa de que yo heredé la semilla adámica, la iniquidad de mis padres o de mis ancestros, ahora yo estoy emproblemada con mis pecados personales, porque de acuerdo a la iniquidad yo me voy a inclinar a ciertos pecados, ¿verdad? Por algo me inclino a ciertos, impiedades, a ciertas maldades. ¿Por qué? Porque yo traigo esa naturaleza. Yo traigo la naturaleza adámica, yo traigo la iniquidad de mis ancestros y entonces yo cometo mis propios pecados. Si yo no renuncio a todo eso, mis pecados personales, cuando los hereden mis hijos, se van a convertir en mis iniquidades. Y otra vez la batalla, y así va, de generación en generación en generación. Es increíble, no, es un cuento de nunca acabar, ¿verdad? Pero no lo sabíamos algunos. Entonces, en Deuteronomio 5, 9, 10, dice, no te inclinarás a ellas, o sea, estaba hablando de imágenes de dioses falsos, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Fíjense, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, ¿y yo qué culpa tengo de lo que hicieron mis ancestros? ¿Por qué yo tengo que pasar por todo eso? Bueno, porque dijimos que esta iniquidad pasa en el momento en que tú eres concebido, tú ya tienes, tu madre tiene ahí al bebé, al embrión, en el momento en que corre la sangre por el cordón umbilical, viene toda la información, toda la genética, todo el ADN y por supuesto la iniquidad. Porque tanto viene la herencia física o genética como la herencia espiritual. Entonces, ahí donde nosotros ya estamos seriamente complicados. O sea, normalmente vamos a llamarle a esa raíz cepas. Son como cepas, ¿verdad? Y si pudiéramos ver la iniquidad con nuestros propios ojos en lo natural, nos explica en este tema que veríamos como un manto negro retorcido, o sea, retorcido lleno de velos enredados, como si hiciera una trenza, y con telas de araña que cubre todo el espíritu del hombre. Y la iniquidad destruye el alma, la enferma, ¿verdad? Y enferma el cuerpo y debilita el espíritu humano. Por eso somos cautivos del diablo, por los derechos legales que él tiene cuando ya entra por medio de la corriente de sangre, ¿verdad? Del cordón umbilical. E inmediatamente éramos puros, perfectos, pero en el momento en que ese bebé empieza a recibir ese alimento, empieza a hacer una copia de sus ancestros, a heredar la iniquidad, y empieza a haber una contaminación en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Por eso cuando vemos a los niños, tú dices, pero ¿por qué un niño puede hacer maldades? ¿Quién le enseñó? ¿Por qué un niño puede ser celoso, envidioso, mentiroso? ¿Quién le enseñó?
Cuando van creciendo, ¿por qué van haciendo cosas que a lo mejor ni te imaginabas que pudiera ser un jovencito, un adolescente? ¿Quién le enseñó? Ahorita estamos culpando a la tecnología porque ayuda bastante, ¿verdad? O sea, cada vez está peor la maldad porque le ayuda. Ayuda ahora en estos tiempos el que los padres no estén en casa, no estén educando a sus hijos y le dejan la educación a la tecnología. No saben a dónde, a qué páginas se meten y los niños reciben información errónea, equivocada, que retuerce. Aparte de que ya está torcida esa alma, ya está enferma, ya está el cuerpo comenzando a recibir alguna información negativa y tu espíritu con toda esa información, aparte de la decodificación del ADN y de la genética que estás recibiendo mientras estás en el vientre, ahora también con la información exterior, ¿verdad? Y Isaías 59:4 dice, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en la vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. ¿Por qué? Porque ya sin Cristo terminas siendo una persona mala, perversa, inicua. Pero ya cuando venimos a Cristo, Cristo nos viene revelando la verdad y la palabra, ¿verdad? Pero volvemos a ver, ¿dónde se inició la iniquidad? Antes de Adán y Eva. Y la palabra de Dios nos revela claramente que todo lo que Dios creó, ¿se acuerdan? Como dice, que terminaba de hacer algo el primer día y se sentaba a observar o estaba parado observando, no lo sé, pero dice que era bueno. Y luego hacía otra cosa y decía que era bueno. Así que Dios creó todo y todo lo que Él creó era bueno. Por tanto, la iniquidad, el pecado, la maldad, la injusticia, la perversión no proviene de la creación. Aunque todo, no hay nada creado que no sea por Dios, ¿verdad? Pero cuando distorsionan la verdad de Dios o distorsionan lo creado por Dios, siempre va a ser motivo de dudar de Dios. Pero dice que Dios había puesto su sello de aprobación a lo que había surgido de él mismo. Y en Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. O sea, él veía que todo era bueno. Todo lo que hacía era bueno. Entonces, ¿qué sucedió? Continuamos. En un sentido bíblico, si vemos bíblicamente, la iniquidad aparece por primera vez en el corazón de un ángel, un querubín llamado Luzbel. Él es un ser creado por Dios, un ángel que era hermoso, que el Señor le puso vestimentas bellísimas, que era el encargado de la adoración. ¿Y en qué momento entró la maldad? ¿Se acuerdan que sabemos que nosotros tenemos libre albedrío? A los ángeles también Dios les dio libre albedrío para amarlo, para estar con él, para adorarle, para servirle. Y si no quieres, pues no, ¿verdad? Entonces, no sabemos en qué momento entró la iniquidad a este ángel. Y en Ezequiel 28, 16, 26 lo dice.
a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. O sea, primero fue lleno de iniquidad y luego pecó. ¿Se dan cuenta? Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. O sea, este ángel fue echado del cielo a causa de su rebelión. Pero no nada más él, porque dice a causa de la multitud de tus contrataciones. O sea, de acuerdo a la palabra de Dios, no se fue nada más él, no se reveló nada más él, sino se reveló una cuarta parte, una tercera parte, no me acuerdo, de los ángeles que siguieron a Satanás. Es como si yo hubiera contratado, ¿verdad? A eso se le llama la multitud de tus contrataciones. ¿Quién se viene conmigo? ¿Quién está conmigo? Y ellos dijeron yo. Y junto con esos ángeles fueron echados fuera del reino de Dios para nunca más regresar porque ya fueron enjuiciados, pero cayeron en la tierra. Y en Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. O sea, cayó del cielo este ángel. Y todos los ángeles que ahora son todas las tinieblas. Y así como él vio en el cielo cómo estaban ordenadas todos los ángeles, así él dice que tomó las jerarquías iguales porque él no crea nada, él copia todo. Entonces creó esas jerarquías iguales a las que estaban en el cielo. Principados, potestades, poderes, gobernadores y huestes de las tinieblas, así como están las jerarquías del reino de Dios, para poder establecer un ejército aquí en la tierra para destruir al humano. Así que debido a la elección que hizo este ángel de buscar algo distinto a lo que Dios había elegido pues para él, ¿verdad? O sea, él rechazó el privilegio de estar en el trono de Dios, allá a un lado, sirviéndole, adorándole, el encargado de la adoración. Y dice que fue echado fuera del reino de Dios por su rebelión. Y lo mismo sucede con nosotros. Dice que cada vez que buscamos algo distinto a lo que Dios nos ha dado, a lo que Dios ha elegido para nosotros, que buscamos caminos distintos, pues nosotros pecamos. Porque nosotros nos rebelamos contra Dios. Así que cuando Satanás se rebela contra Dios, fue expulsado del cielo, fue echado a la tierra. Así que cuando el hombre fue creado por Dios aquí en la tierra, ya estaba este ángel caído aquí en la tierra. Continuamos, hija. Por eso se habla de una preexistencia antes del ser humano. Pero es que eran ángeles caídos, los que ya estaban aquí en la tierra. No eran personas, eran ángeles caídos. Ángeles que fueron echados del reino de Dios por su rebelión. Así que cuando el hombre fue creado por Dios, me imagino, ¿verdad? Que cuando crea Dios al hombre y a la mujer,
Ese ángel estaba observando lo que Dios estaba haciendo con ellos. Fueron testigos de cómo Dios le dijo, aquí está todo el Edén. De este árbol de todo árbol van a comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí, ¿saben qué? Esto es para ustedes. Multiplíquense, fructifíquense, sojuzguen la tierra y señoren sobre todo. ¿Se imaginan? Cuando el diablo o los ángeles caídos o este ángel, este querubín perverso que se convirtió en Satanás, el opositor de Dios, no el rival de Dios, porque él no tiene la misma jerarquía, supremacía, autoridad, señorío que Dios, ¿verdad? Porque es un ser creado y que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. A él y a todas las tinieblas que Jehová los reprenda. Pero estaban aquí en la tierra. Así que Satanás planeó engañar y corromper la naturaleza pura que Adán y Eva habían recibido de Dios. No iba a permitir que ellos fueran señores de la tierra. No iba a permitir que ellos reinaran aquí en la tierra, porque él ya estaba aquí y lo consideraba su territorio, ¿verdad? Continuamos. Por tanto, al pecar Adán, entró la condenación y la maldición a toda la raza humana y a la tierra, ¿verdad? Provocando su caída y arrastrando consigo a toda la humanidad hasta el día de hoy a la destrucción, a la separación, al rechazo de Dios por causa de el pecado. Por eso nosotros hemos heredado esa iniquidad, porque era la iniquidad del diablo, de este ángel caído, y la iniquidad que heredaron nuestros ancestros, nuestros primeros padres, y de ahí para adelante, cada ser humano que nacía heredaba la semilla adámica, la cepa, la iniquidad, y hasta el día de hoy seguimos batallando, batallando, batallando. Si ustedes ven, cada generación es peor, porque la iniquidad, la maldad, la impiedad y la injusticia se multiplican. Se hace cada vez más fuerte, se hace cada vez más grande, ¿verdad? Entonces vemos que la iniquidad comenzó a partir de que un ángel se rebeló contra la autoridad de Dios en el cielo y al ser arrojado en la tierra contaminó de su maldad e iniquidad al ser humano, entrando en él la semilla de iniquidad. Y por esa razón el juicio de Dios es desde entonces contra toda la humanidad, ¿no? Estábamos destituidos de la gracia de Dios. Y en Génesis 3, 17, 18, regresando al principio, ¿verdad? Como hemos dicho, todo empezó ahí, pero la iniquidad comenzó en el cielo y no por Dios, ¿verdad? Sino por un ángel. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita serás la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te va a producir y comerás plantas del campo. O sea, maldita la tierra. La tierra se maldijo a causa del pecado de Adán y Eva, así como nosotros fuimos maldecidos a causa de Adán y Eva. Y Adán y Eva por causa de ese ángel que los engañó.
porque el diablo dice, no, yo no me voy solo al infierno, me tengo que llevar a muchos más. Y pues desafortunadamente en la mayoría de las iglesias no se predica. Se predica del arrepentimiento, de los pecados, pero la verdad es que yo no he escuchado en muchas iglesias, no se habla de la raíz del pecado, que es la iniquidad. O sea, la raíz de todo el mal, la raíz que introduce todo pensamiento pecaminoso, que es la iniquidad, de eso no se habla. No se habla para nada. Sí, algunas iglesias lo hacen, no todas las iglesias lo hacen, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros identifiquemos las raíces de iniquidad que están operando en nuestras vidas, hermano. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos damos cuenta lo que venimos arrastrando del linaje familiar, en el caso de esta iniquidad heredada, nosotros no vamos a poder identificar cuál es la razón por la cual yo estoy en cierta condición. Y aquí, por ejemplo, aquí, cuando habla Pablo del fruto del pecado, del fruto de la iniquidad, habla del fruto de la carne. O sea, si yo pienso en el pecado es solo el fruto de la iniquidad. Y los frutos de la carne, como dice la palabra, es el pecado visible, o sea, el que se ve, el externo. Y Pablo lo decía aquí en Gálatas 5, 19, 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Pero si ustedes ven ahí estamos viendo el fruto, ¿verdad? El fruto que es el pecado. Pero si yo me voy a ir a buscar adulterio, el fruto del el árbol que da fruto de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Voy a encontrarme con un árbol con una raíz de iniquidad, de impureza sexual. Si yo me voy a la brujería, a la hechicería, pues voy a encontrarme con raíz de iniquidad de ocultismo. Allí nada más estamos hablando de los frutos. Y miren esta ilustración que puso Maggie, me encantó. Dice la palabra de Dios, manifiestas son las obras de la carne, los frutos de la carne, y es lo que se ve, lo exterior, lo que se prueba, ¿verdad? Cuando tratamos con el pecado, solo estamos tratando con la parte externa del asunto, pero nadie apunta a la raíz, que es la iniquidad. ¿Por qué no nos han dicho cómo? Porque no sabemos de qué manera. Pero en esta enseñanza estamos viendo. Primero vemos el fruto de la rebelión y la iniquidad. Entonces, ilustrándolo como si fuéramos unos agricultores. El fruto de la iniquidad es el pecado. El fruto. Y es alimentada por la rebelión. ¿Bien? La rebelión es la savia que alimenta la iniquidad y en cualquier momento se va a manifestar el pecado. O sea, el tallito del árbol o el tronco del árbol. Pero la iniquidad es el verdadero problema, es la raíz de todo lo que nosotros somos, porque es la raíz de maldad. Y si le ponemos ahí nombre a cada raíz, va a ser un árbol de cada raíz, cada árbol con su raíz es diferente y sus frutos van a ser diferentes. Si yo ahí pongo un árbol
que su raíz de iniquidad es la impureza sexual, dijimos que sus frutos van a ser lascivia, lujuria, pornografía y todo tipo de cosas. Si nosotros ponemos ahí un árbol que se nombre la raíz de iniquidad de ocultismo, vamos a ir hacia hechicería, brujería, santería, vudú, satanismo, ¿verdad? Si ponemos un árbol ahí ilustrado con las raíces de iniquidad, de amargura, los frutos son rencor, resentimiento, falta de perdón. ¿Se dan cuenta? O sea, hasta ahí sí me entienden. ¿Sí están ubicando la diferencia? Entonces hemos dejado crecer esta raíz como un árbol que se hizo grande y permanente. Permanentemente está dando frutos. Y estos frutos son los frutos de la carne, que son el pecado, ¿verdad? Y así vamos a estar siempre arrancando el fruto del árbol. Y el árbol va a volver a dar su fruto. Por eso en Mateo 3:10 habla de que el hacha está puesta en la raíz para quitar la iniquidad de Israel. Dice en Mateo 3:10, dice, y ya también el hacha está puesta ¿a dónde? ¿En el tronco? ¿En las ramas? ¿En el fruto? No, está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, esa hacha es nuestra confesión y nuestra renunciación para que cortemos con todo ciclo de raíz de iniquidad. Si no, no va a funcionar, hermanos. No va a funcionar. Continuamos. Nosotros podemos ver que esta clase es pequeña porque ya es la segunda parte, ¿verdad? De la iniquidad. Nosotros ya vimos todo lo de la iniquidad, la mayoría de la iniquidad en la clase anterior. Pero nosotros podemos concluir con esto de que desafortunadamente estos son misterios de Dios en cuanto a el misterio del mal y la razón por la cual Dios ha permitido que exista, con todo el sufrimiento que causa. Puede que nunca se conozca completamente en este mundo, ¿verdad? El misterio de la iniquidad. Nosotros a grandes rasgos estudiamos y hemos visto de dónde comienza todo. Y la pregunta de ese misterio es, ¿quién le implantó la iniquidad a este ángel? Puesto que si todo lo creado es creado por Dios, ¿por qué Dios permitió esto? Claro, el ángel, de acuerdo a su libre albedrío, pudo haber dicho, no, yo no lo hago, ¿verdad? Porque a lo mejor pudo haber sido una sugerencia y él pudo haber dicho, no, no lo hago, pero Dios sabía que en su corazón había eso, como sucede con nosotros. Nosotros tenemos tierrita fértil. No es gratis cuando el diablo te sugiere hacer algo, ¿verdad? El diablo te sugiere hacer algo. Y de acuerdo a tu libre albedrío y de acuerdo a tu concupiscencia,
tú vas a dar fruto a esa sugerencia. El diablo no te obliga, el diablo te sugiere. Y lo que hay en tu corazón es lo que da fruto. Porque tenemos libre albedrío. Y el Señor permitió que tuviéramos libre albedrío para aceptarlo, para amarlo voluntariamente, no a fuerzas. Pero también con este libre albedrío puedo rechazarlo, puedo negarlo y no aceptarlo. A eso se arriesgó Dios al darnos libre albedrío. Pero para Dios era necesario que cada quien pueda decidir por sí mismo, de acuerdo a este libre albedrío, tomar la bendición o tomar la maldición, obedecer o desobedecer, pecar o no pecar. Pero en cuanto a esto de las iniquidades que nosotros heredamos, que influencian en nosotros porque es familiar, ancestral, generacional, y que nosotros no hicimos nada para heredarlas, sino que por derechos legales, por no tener a un Salvador, a un Redentor que muriera por nosotros en la cruz, el diablo dijo, tengo derechos legales y voy a enviarte una maldición familiar, ancestral, generacional, y de generación en generación en generación hay gente miserablemente pobre. Hay gente de generación en generación que tiene problemas con su economía. Trabajan y adquieren dinero y lo pierden. Reciben herencias, se desaparecen. Tienen tanto dinero, pero la maldad, su iniquidad, su pecado, ni siquiera lo usan para bien. O familias donde todos están enfermos, a donde todos mueren, algunos a temprana edad, y es como un ciclo repetitivo. O algunos mueren enfermos de alguna enfermedad en especial, diabéticos, con cáncer, con problemas de la vesícula, del corazón, derrames cerebrales, con problemas del pulmón. Todos padecen siempre lo mismo. Esas son herencias malditas, maldiciones familiares, ancestrales, generacionales, que tenían derechos legales por la iniquidad de nuestros ancestros. Pero bendito sea Dios, ¿verdad? Que Él nos está revelando cómo ser libres. Ella hizo todo en la cruz del Calvario. Dice que una vez que el plan redentor de Dios haya culminado, Jesucristo habrá destruido la obra del diablo para siempre, porque dice que el último de sus enemigos, que es la muerte, ¿verdad? En cuanto Cristo venga, vienen los 7 años de la tribulación, después viene que van a encadenar, un ángel va a encadenar al diablo y vamos a estar 1000 años en paz, y nuestro legislador, nuestro juez, nuestro gobernador va a ser Jesucristo por 1000 años. Y después va a ser desatado, ¿verdad? Y ahí se acabó. Ese es el final en donde Jesucristo habrá terminado con todo y después vendrán los nuevos cielos. Nosotros tenemos la esperanza de que Cristo va a venir por nosotros porque nosotros ya lo reconocimos, le aceptamos como Señor y Salvador. Pero ahorita lo que el Señor está diciéndonos, ¿por qué tienes que vivir en maldición mientras estás aquí en la tierra? Si tú puedes renunciar a ella, porque tienes todas las bases de la obra redentora de mi Hijo.
Por eso es tan importante la salvación, pero también es importante el conocimiento de la verdad. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Las personas que no se arrepienten van a seguir bajo esta condenación, sufriendo de hambre, sufriendo de pobreza, miseria, escasez, sufriendo de hurtos, de robos, sufriendo de enfermedades que te van a tener toda la vida en cama, sufriendo por el divorcios, abandonos, repudios, rechazos, separaciones de generación en generación en generación, sufriendo por maltratos, sufriendo, o qué sé yo, tanto en el área económica como física. Hay familias que la mayoría de sus familiares, de generación en generación, la gente se volvió loca, perdió la razón. Y tú dices, no es normal que su hijo, su nieto, su bisnieto, su tataranieto, y de ahí otra vez se repitan porque el bisabuelo, el abuelo y el papá sufrieron locura. Eso no es normal, que el diablo pueda tener derecho a tomar control de tu mente y de bloquearla. Hay familias que la mayoría están enfermos, más bien sufren. Yo he visto casos de una familia, se morían, siempre había alguno o dos o tres de los familiares que morían en accidentes trágicos. Entonces eso no es normal, pero el diablo tiene derechos legales. Así que nosotros que hemos creído en Jesús, que hemos sido liberados del poder del pecado y hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios, debemos hacer efectiva la obra redentora de Jesús y arrancar la cepa que heredamos de generación en generación en generación, para que podamos aprender a cortar con los ciclos de raíz de cualquier iniquidad. Y al declararlo es, yo renuncio a todo ciclo de raíz de iniquidad, de impureza sexual, digamos, y lo cierro. Y ya vimos la semana pasada cómo. Entonces, es importante que nosotros en esta introducción hacia las maldiciones, nosotros empecemos a darnos cuenta que hay un derecho legal por la iniquidad que yo heredé. Entonces, haciendo nuestro árbol genealógico, podemos ver y escribir, porque nosotros debemos de tener un cuadernito a donde podamos escribir nuestras memorias. Todos debemos de tener un cuaderno de memorias. Es decir, voy a escribir todo lo que heredé de mis ancestros, todo lo que recuerdo, y analizar y ver si nosotros, ahora ya en la cuarta generación, dijéramos, nosotros heredamos. Por ejemplo, mi mamá heredó esa enfermedad que la tuvo desde niña con problemas del corazón. Después, a mi hermana, que también falleció, ella le dio cáncer y tuvo problemas también. Nosotros tenemos que ver cuáles son las raíces de iniquidad que heredamos, para poder renunciar inmediatamente y cortar con ellas, porque si no, ahora le sigue a la tercera generación, ¿verdad? O a la cuarta, porque tu abuela lo traía, tu madre lo traía, tú lo traes y ahora ya se lo heredaste a tu hijo, a tu hija. Después tu hijo va a comenzar otro ciclo repetitivo y él va a ser el primero, y luego el segundo, el tercero y la cuarta generación. Y si no cortamos con esto, nunca vamos a poder ser libres, verdaderamente libres. Por eso hay vidas tan tristes, hay familias
que cuando no les pasa una cosa, no una iniquidad, sino muchas, pero cuando no les pasa que caen en maldición de pobreza, o de enfermedades, o de accidentes, o de tragedias, o de robos, o de ir a la cárcel, o si tienes adicciones, tus hijos van a ser adictos, tus hijos van a ser drogadictos, tus hijos van a ser alcohólicos, tus hijos van a ser em, de impureza sexual, se van a ir hacia la iniquidad sexual. Entonces nunca vamos a acabar. Ladrones que han estado en la cárcel por asesinar, por robar y por otras cosas, ¿no? Pero se preguntaban, hemos visto cuando van a las cárceles, ¿quién de sus familiares ha estado también en la cárcel? Levanten la mano. ¿Quién? No, pues mi abuelo estuvo en la cárcel. No, pues mi papá estuvo en la cárcel. No, pues yo estoy en la cárcel y ahora mi hijo ya está en la cárcel. ¿Les parece normal eso? Si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y si no estamos teniendo el conocimiento de estas maldiciones generacionales y de que a causa de la iniquidad que le damos se están repitiendo, es repetitivo, son ciclos repetitivos una vez, otra vez, otra vez. Cuando ya nosotros tenemos este conocimiento, paramos. Vamos a ir de a una por una de las iniquidades, pero vamos a pararlas. Porque yo no quiero que mis hijos ya están renunciando, pero mis nietos, yo no quiero que mis nietos hereden lo que yo viví, lo que yo sufrí, ni mis hijos, ni mis nietos, ¿verdad? Pero ahora ya mis hijos son adultos, mis hijos tienen que hacer su parte. O sea, la salvación es gratuita, pero la liberación nos cuesta a nosotros. No con nuestros méritos, con los méritos de Jesús, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Padre, con la sangre del Cordero, en el nombre de Jesús vamos a renunciar a todo aquello que heredamos de generación en generación, en generación, hasta romper y acabar con ellas. ¿Para qué? Para ser libres, verdaderamente libres. En primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras versiones dice, y limpiarnos y lavarnos de toda iniquidad. Y en este Éxodo 34:6-7, nosotros vemos aquí, es necesario ser liberados totalmente por medio de la obra redentora de Cristo y por nuestra confesión y arrepentimiento y ser libre de esta iniquidad que venimos arrastrando, ¿verdad? De generación en generación, renunciando a ella. Y en Éxodo 34:6-7 dice, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona que la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo va a tener por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Volvemos a lo mismo. No es que te va a castigar por tus pecados de tus ancestros, sino que tú vas a pagar la consecuencia. A tus padres los va a castigar Dios, pero tú vas a recibir y sufrir la consecuencia de los pecados de tus padres. ¿Por qué? Porque es la herencia que te están dejando. Así que hay que romper con eso antes de que destruya esa iniquidad
a nuestros ancestros, porque desafortunadamente la iniquidad, la maldad y la rebelión dicen que va, así como la gloria de Dios dice que va creciendo como la aurora, así va creciendo de gloria en gloria, ¿verdad? Dice que la maldad se multiplica y después la maldad va creciendo de tal manera que ya tus nietos o bisnietos podrían ser mucho más perversos que lo que fueron tus abuelos, que lo que fueron tus padres, que lo que fuiste tú. ¿Por qué? Porque la maldad se multiplica. La maldad va engrandeciéndose. Así que si tú no quieres que tus hijos o tus nietos hereden y se vuelvan peores y ya sea cada vez más difícil que alcancen la salvación y la vida eterna, es tiempo de que nosotros empecemos a trabajar en el nombre de Jesús, con la sangre del Cordero, con la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a recordar todo. Espíritu Santo, recuérdame que heredé, qué iniquidad heredé, por qué me inclino a cierto pecado. Ah, es por la raíz de iniquidad de esto. Y van a ver cómo poco a poco el Espíritu Santo nos va a ir revelando, y nosotros vamos a ir renunciando y renunciando y renunciando. ¿Para qué? Para que la maldición que vino por una causa, o sea, por la iniquidad, ya no encuentre base, ya no encuentre una razón de dónde afianzarse, porque como ya nosotros vamos a romper con esas iniquidades, la maldición va a tener que huir de nosotros, porque ya no va a tener un asentamiento, una base de dónde sostenerse. Y esas maldiciones van a tener que huir en el nombre de Cristo Jesús, sin ningún derecho legal. Amén. Bueno, pues espero que ya con estas dos enseñanzas quede bien cimentado lo que es la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? ¿Cuál es la diferencia entre pecado, transgresión, iniquidad? ¿Y de dónde vino la iniquidad? Ya lo hemos visto en la Biblia, hoy lo confirmamos. Hoy a grandes rasgos, por causa de tiempo, no podemos extendernos mucho, pero a grandes rasgos sintetizamos de dónde viene nuestro conflicto personal de generación en generación en generación. Y voy a trabajar para poder renunciar a todo aquello que mis ancestros le dieron derechos legales. Por eso estoy como estoy. Pero ya basta. Se acabó. Tenemos la solución en la obra redentora de Cristo, en el nombre de Cristo, en su sangre, en su muerte, en su resurrección gloriosa, en su victoria. Tenemos las bases para ser libres, la solución y el antídoto para ser libre. Solamente tengo que abrir mi boca para reconocer, confesar, arrepentirme y renunciar. Y cuando yo ya renuncie a todo eso, entonces le digo al Espíritu Santo, ven y lléname. Lléname de ti, lléname, satúrame de todo vacío que quedó ahí en esa área de mi corazón donde estaba esa raíz de iniquidad. Arrancamos la raíz de iniquidad, hay un vacío, lo lleno con el Espíritu Santo. Pero después de haber renunciado, después de haber confesado y después de haber declarado que soy libre, verdaderamente libre en Cristo Jesús. Y pues más adelante, en la próxima clase, ya vamos a ver sobre las maldiciones. Amén. Bueno, con esto terminamos. Si me permiten